al ataque que se está intentando perpetrar en el Parque Nacional de Doñana. Y ya les digo, señorías del Partido Popular, que lo vamos a frenar para salvar un ecosistema único en el mundo, para salvar la actividad económica de regantes legales que ven cómo la reputación de sus productos puede ser dañado gravemente por los irresponsables cálculos electoralistas del Gobierno andaluz. Pues anda que está este para ganarse la simpatía de los regantes. Bueno, vamos a explicar, porque este señor sí, de frenar sabe. Frena el poder adquisitivo, frena el desarrollo de las familias, frena la propiedad privada, frena las libertades. De frenar sabe, de construir ya esto es otra cosa. Mira que dice que construye viviendas. Bueno, pues de construir sabe poco. Pero vamos a explicar lo que está pasando de verdad en esta historia, ¿vale? Porque un señor, que no era de derechas, era un señor muy socialista. De hecho, en este momento está en el Grupo de Puebla, porque se siente muy comunista y es uno de los grandes contramaestres en el fondo de este gobierno. Un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero llegó a España, vio que se estaba preparando, y además nos lo financiaba la Unión Europea, un plan hidrológico nacional, y decidió que cómo íbamos a conectar el agua del norte con el agua del sur, que había que mantener a los regantes del sur en sequía perpetua. Y ahora son los que vienen a criticar el tema de no hay medidas para la sequía. Hombre, yo lo primero que le pediría al ministro Luis Planas es que a lo mejor si se convoca una mesa, que la convoca él, que acuda. Ya sé que le van a poner un poquito mal, ya sé que le van a afear la historia, pero hombre, va y resulta que usted es el ministro del ramo, a lo mejor va y resulta que tiene que ir, ¿verdad? Y si ve a los regantes así, por lo menos se empieza a enterar de qué es lo que está pasando en el campo. Pero sobre todo, cuando vayan a hablar, que por cierto, esta historia de el ataque contra Doñana, vamos a ver, ni se coge agua de Doñana, ni los terrenos son regadíos. ¿Cómo va a haber regadíos dentro de Doñana? Yo es que de verdad que cuentan unas cosas y dicen, parece esto lo de la bala famosa de Kennedy, dice, no, es que el agua estaba en Doñana, pasó a aguas subterráneas, de aguas subterráneas se filtró, de lo filtrado salió arriba y estos lo han cogido. Tampoco. Y encima son regantes que tienen derechos. Va y resulta que los regantes tienen derechos a intentar sacar adelante su plantación y a sus familias. Qué cosas, ¿verdad? Vale, pues estos regantes lo tenían ya ese derecho reconocido en el 14, se lo quitaron de forma irregular y lo único que se les hace es reconocer, oiga, tenían esto, vayan ahora a negociar a ver cómo de una forma legal y lícita se puede regar sus terrenos. Eso es todo. Pero va y resulta que el mapa real de lo que tenemos, luego les vamos a explicar los dos gráficos, pero déjenme que me centre ahora en este. Es la realidad de lo que está pasando en España. Esto, por cierto, precipitación anual media desde el año 81, entre el 81 y 2010. Lo digo para esta gente que se tropieza con una piedra y dice el cambio climático. Vale, del 81 a 2010, media anual. Esto de arriba se llama agua, esto de abajo se llama sequía. ¿Vale? España es así. Pero es que España era así ya en época de los romanos. Es que España es así. España tiene agua en determinadas zonas y hay un montón de zonas donde no tiene agua. ¿Cuál era la solución? Plan Hidrológico Nacional. ¿Quién lo paró? Partido Socialista Obrero Español. Si el agua lo concentras aquí y no baja, ¿cómo vamos a tener regadíos aquí? Y va y resulta que la gente se tiene que ganar la vida. Cosa que estas personas muy acomodados en los cargos públicos no llegan a entender. Se creen que hay un cuerno de la abundancia y sale el dinero, se convierte en subvenciones y ellos lo absorben. Lo absorben o se lo llevan, ¿vale? Pero bueno, va y resulta que el resto tiene que ganarse la vida trabajando. Y cuando tienes que ganarte la vida trabajando en el campo aquí, va y resulta que necesitas agua. ¿Cuál era la fórmula? Plan Hidrológico Nacional. ¿Y qué nos pasó? Pues que estos señores de aquí, en concreto una generalidad separatista, decidió que el agua era muy suya y que ellos no querían que el agua fuese para otros, porque para eso habían nacido nacionalistas separatistas, es decir, egoístas perdidos, y que como lo querían cortar en todo el asunto del Ebro y en el agua del Ebro, pues ya claro, si lo cortamos aquí, ahí resulta que lo tenemos que cortar aquí, y lo tenemos que cortar aquí, y lo tenemos que cortar en todas partes. Resultado, seguimos con una España donde el agua está donde está, y los mismos que ahora hablan de sequía y que dicen que es culpa de otros, son los que cortaron un sistema por el cual el agua de aquí se conectaba y se trasladaba hacia el sur, hacia las zonas secas. ¿Y quién lo cortó? Ellos. ¿Y quién está diciendo que nunca jamás lo va a poner? Ellos. ¿Y quién pacta con los gobiernos separatistas que impiden que el agua sea de todos? Ellos. Esta es la historia. ¿Quieren solucionar la sequía? Pues va a ser complicado. La danza de la lluvia como que no funciona, ¿verdad? Lo único que funciona es tener tecnología, desarrollo, infraestructuras, inteligencia y pensar en tu país, pensar en España. ¿Por qué no lo hacen? Porque no piensan en España, piensan en su sillón. ¿Y quién les da su sillón? Bildu y Esquerra. Bueno, pues vamos con un asunto que yo creo que le preocupa muchísimo a la gente. No me extraña. ¿Qué está pasando entre Pedro Sánchez, Begoña Gómez, nuestro gobierno y Marruecos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque hay una secuencia, luego se la vamos a detallar, muy llamativa. Y es que de pronto, bueno, pues se comunica al presidente del gobierno, le han entrado, le han espiado en el móvil. Vale, bien, bien. Por el camino, algunos ya habíamos estado dando información de otra cosa que no tenía por qué tener nada que ver, pero resulta que luego ha unido sus destinos, ha unido sus caminos. Y es Begoña Gómez,
que no tiene titulación universitaria alguna, vamos, por lo menos no la tiene de las serias, de estas que se consiguen con 13 etapas de Yoplait, pues a lo mejor. De las normales no tiene ninguna. O sea, yo sé que estuvo en un centro privado, por ahí, sacándose una cosa que le ponían titulada en no sé qué. Vale, muy bien, usted compre los títulos que quiera. Reales, de los que te esfuerzas para estudiar, ni uno. Y de pronto le empiezan a regalar títulos académicos. La meten como codirectora de máster en la Universidad Complutense, donde la única persona que no tenía una exigencia de tener titulación universitaria, era ella, que era directora. Bien, está la cosa así, gloriosa. Luego le regalan la dirección de una cátedra, también en la Complutense, menos mal, que es una gran universidad pública, porque si no... Y entra en el Africa Center del IE. Y a través del Africa Center va y resulta que pone mucho énfasis en cerrar acuerdos ¿con quién? Con empresarios, con directivos de Marruecos. Curioso el tema, ¿verdad? Vale. Uno de los acuerdos es con AP de Maroc. Engloba a 22.000 altos directivos, todos permitidos evidentemente por el régimen marroquí, y por tanto entra en contacto con la oficialidad del control económico, de la capa económica de Marruecos. Y en medio de todo eso, ¿qué ocurre? Pieza 1 el móvil, pieza 2 una actividad, vamos, totalmente desbordada de una persona, Begoña Gómez, en Marruecos, y de pronto humillación de España. Regalamos el Sáhara, regalamos el control aéreo sobre el Sáhara, llegamos a unos acuerdos en los cuales decimos aquí solamente ganan ellos, 800 millones en partidas, 320 millones para que sean ellos los que controlen nuestras fronteras, y dice, ¿aquí qué está pasando? Bueno, pues lo normal es pensar que en ese móvil había algo de Begoña, y Marruecos lo tiene, ¿verdad? Eso es lo normal. Pero bueno, les vamos a explicar este enigma y lo vamos a hacer con Sandra León. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y con Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Muy buenas, Carlos. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y a ver si desentrañamos algo que el primero que se ha negado en desentrañarlo es un señor llamado, el rey de la transparencia, Pedro I el constructor, Pedro Sánchez, que se ha negado, el histórico. Él dice que va a pasar a la historia, pues será la historia de la opacidad. Le han pedido 1.556 veces, el número es teórico, lo digo por la gente de la Fiscalía, que no se anime, le han pedido unas 1.500 veces que dé explicaciones en sede parlamentaria de qué estamos haciendo con Marruecos, porque el grado de humillación es imposible de superar. Y la respuesta ha sido, ¿de quién dependo yo mismo? ¿De quién dependo? Pues ya está, no ha querido contestar absolutamente nada. Y ya está. Y fin de la historia. Pero quiero que le vean a Pedro Sánchez hablando precisamente de esto, porque según él es que acabamos de comenzar una época gloriosa con Marruecos. Estamos sentando las bases de algo importante. Estamos sentando las bases del tipo de relación que queremos para España y para Marruecos en el presente y en el futuro. Unas relaciones, como ha dicho el jefe de Gobierno, basadas en la confianza, en el cumplimiento de lo acordado, en el respeto y en el diálogo permanente. El diálogo permanente. Os pido una primera valoración. Sandra y Miguel Ángel, ¿creéis que hemos entrado en una especie de dinámica de colaboración o es que le tienen enganchado por el móvil? Hombre, yo creo que es claro y además yo creo que los análisis estos días van todos en la misma dirección, que le tienen enganchado, no vamos a decir por dónde, pero lo entiende todo el mundo, ¿no? Es más que evidente cuando estamos soportando humillaciones constantes por parte de Marruecos y no dan ninguna explicación de lo que ha sucedido. Hemos cambiado una postura histórica de más de 40 años respecto al Sáhara, no se da ninguna explicación y entre medias, bueno, pues conocemos efectivamente el famoso tema del móvil, todo lo de sus negocios de Begoña Sánchez en Marruecos. Yo creo que es una vergüenza que no dé respuesta a ninguna de las preguntas. La semana pasada Santiago Abascal le hizo muchísimas preguntas que tenían fácil respuesta, unas más, otras menos, y no respondió ninguna, y cuando alguien calla, pues obviamente es evidente que algo esconde. Miguel Ángel. Lo veremos. Pues Sánchez está intercalando un asunto tan importante como es la política internacional de un país con los asuntos personales que a él le afectan, concretamente los asuntos de su mujer. Los presuntos negocietes de Begoña Gómez que obviamente están afectando a su toma de decisiones y, por supuesto, como decías, ¿qué tenía ese teléfono móvil de Pedro Sánchez? ¿Lo sabremos alguna vez? Porque yo de verdad cada vez tengo menos esperanza de saber realmente qué albergaba el teléfono móvil de Pedro Sánchez con ese supuesto espionaje de Pegasus. ¿Qué saben de Pedro Sánchez? ¿Por qué esos bandazos de Pedro Sánchez en estos 2 años? Todo comienza con el asalto, ¿no?, de Ceuta, todo lo que pasa a posteriori, la dimisión de González Laya, el líder polisario que llega a España de incógnito hasta que Marruecos lo delata. Yo creo que es muy grave lo que ha pasado en estos años y, como digo, tengo muy poca esperanza de que lleguemos a conocer la verdad absoluta de qué escondía Pedro Sánchez en ese móvil.
Bueno, vamos a ver la versión de Bolaños sobre el espionaje. Acuérdense que todo esto comienza con que la gente que estaba trabajando en el pre, en el golpe separatista y en el post se queja porque va y resulta que es que España se defiende y el servicio de espionaje evidentemente les investiga, ¿no? ¿Y qué quieren que hagamos con ustedes? O sea, se dedican a intentar tumbar España, a intentar tumbar todo el orden jurídico y a intentar tumbar la Constitución y pretenden encima que no sean investigados. No, ya si quieren les ponemos una alfombra roja, muy roja, porque para ustedes sería muy roja, y a partir de que hagan lo que quieran, ¿no? Bueno, a partir de ahí comienza esta historia, pero va y resulta que Bolaños, el gobierno, etcétera, dicen, también a nosotros nos han espiado, y son ellos, desde el gobierno, los que deslizan la sospecha de que ha sido Marruecos. Vamos a ver a Bolaños. Los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Esa era la declaración en la cual confirmaban que efectivamente les habían entrado o le habían entrado. ¿Qué móviles habían conseguido infectar? ¿Qué móviles habían conseguido tener acceso a su contenido? Bueno, el de Pedro Sánchez, el de Margarita Robles, Defensa, el de Fernando Grande Marlaska, Policía. Hombre, no está mal el envite, ¿eh? No está mal. Ahora, vamos a centrarnos en el del presidente del gobierno y vamos a centrarnos en qué ha ocurrido a partir de ahí. Y quiero que vean una pequeña secuencia de hechos. Vamos primero con la mujer de Pedro Sánchez, con Begoña Gómez. Esta es la institución para la cual ella trabajaba, IE Africa Center. Consigue entrar pese a no tener ninguna formación universitaria. Y también ahí, directora del Africa Center. ¿Vale? África, ella empieza a trabajar. Dice, ¿con quién o dónde me tengo que centrar en mis relaciones? Va y resulta que esto apareció colgado, gracias a Dios en su momento lo cogimos, luego desapareció, ¿cómo no? APD Marruecos. Y se anunció como uno de los grandísimos acuerdos del Africa Center que dirigía esta persona, Begoña Gómez. ¿Qué hace Begoña Gómez como presidenta del gobierno trazando relaciones internacionales que tienen repercusión obvia en el gobierno de su marido, sin dar explicaciones y que tengamos que ser los periodistas los que vayamos detrás mirando a ver cómo se está lucrando? Bueno, a esto que responda Pedro Sánchez, a esto que responda ella, a esto que responda el propio Partido Socialista. Pero la cuestión es que, atención, el IE sigue ampliando sus alianzas por todo el continente y se ha asociado con APD Maroc. ¿Qué era APD Maroc? Un centro donde estaban los 20.000, 22.000 altos ejecutivos más potentes de Marruecos. Marruecos, evidentemente, como que no es una democracia, es una dictadura. Por tanto, si tú eres un gran empresario allí, estás permitido y respaldado por el régimen, ¿verdad? Vale. ¿Quiénes eran los responsables? Nuestro equipo, así lo anunciaban. Por cierto, que me llama mucho la atención, director. Anda, que esto de la norma de igualdad, señora Gómez, director, presidente y responsable. Bueno, 3 mujeres. ¿Y quién aparecía en el centro? Nos suena, ¿verdad? Begoña Gómez, directora IE Centro de África y por tanto responsable máxima del acuerdo con APD Marruecos. ¿Qué ha ocurrido a partir de ahí? Y vayan ustedes pensando si es que parte de la información que le han conseguido, que le han captado dentro del móvil de Pedro Sánchez, puede tener algo que ver con esto. Atención a toda la secuencia de acontecimientos, vamos con la siguiente diapositiva, que ocurre en una cronología muy marcada. 19 de marzo de 2022. Nada más y nada menos que la entrega del control del Sáhara. España había mantenido una posición desde siempre, defender en Naciones Unidas un referéndum para el Sáhara. ¿A quién le molestaba? A Marruecos. Si había un referéndum y no se integraban en Marruecos, ¿qué ocurría? Marruecos perdía el Sáhara, ¿vale? ¿Y lo quieren? Ya lo creo que sí lo quieren. Tiene un montón de minerales y además tiene acceso a través del mar a yacimientos submarinos que, por cierto, los estamos disputando nosotros desde Canarias. Pero para Pedro Sánchez esto de la traición es poco menos que un hobby, ¿vale? Punto 1. Entregamos nada más y nada menos que el fiel de la balanza del control de ese área para España, porque a partir de ese momento nos enfrentamos a Argelia, que defiende un Sáhara libre entre comillas, lo quiere para ellos, ¿vale? Y nos enfrentábamos a Marruecos. Bueno, pues decidimos quitarnos de la balanza y plegarnos y humillarnos ante Marruecos. Entrega del Sáhara. Mayo de 2022. Atención, primera respuesta, lógicamente, de Argelia. Nos recorta el gas que recibíamos de allí, el gas natural, en mitad de una crisis energética. Y el gas que recibíamos de allí, precisamente por no regalarle el Sáhara a Marruecos, nos lo rebajaban de precio. Lo han notado ustedes, ¿verdad?, en la calefacción. Pues vale, ya saben exactamente dónde venía una de las principales causas. 25 de junio del 22. Nada más y nada menos que Pedro Sánchez el social, Pedro Sánchez el yo voy a defender a los inmigrantes, felicita a Marruecos porque en un salto a la valla de Melilla va y resulta que han muerto 32 personas y les felicita por la actuación. Pedro Sánchez el social felicitando porque Marruecos en su terreno habría matado a 32 inmigrantes. No está mal. 28 de diciembre del 22, 21 millones para Haida S.A. ¿Qué es Haida S.A.? Una empresa que está ligada
al rey de Marruecos y que hemos decidido que le vamos a dar dinero, porque es que estamos muy generosos y nos sobra el dinero. Diciembre de 2022, a lo largo de todo el mes, se completa la entrega de, atención, 320 millones de euros a Marruecos para que el control de nuestras fronteras no lo llevemos nosotros, lo lleven ellos. Ahí hay quads, ahí hay Land Cruisers, ahí hay medios personales, hay de todo. Pero les decimos que sean ellos los que protejan nuestras fronteras, unas fronteras que no reconocen, porque no reconocen Ceuta y Melilla. Seguimos para Bingo. El mismo diciembre del 22, envío de gas natural nuestro a Rabat, en plena crisis. ¿Qué nos había dicho Argelia? Ni se les ocurra reenviar gas hacia Marruecos. ¿Qué hacemos nosotros? Reenviar gas a Marruecos. No vaya a ser que no demostrásemos nuestra humillación. Seguimos, febrero del 23, 800 millones a Rabat, una línea de financiación que les hemos firmado. Y apoyo, qué casualidad en el mismo documento, apoyo a que las universidades españolas entren en Marruecos. ¿Se están refiriendo a la presencia de Begoña Gómez? Hemos firmado en un documento donde les estamos regalando dinero. ¿Estamos firmando que la señora Begoña Gómez tenga una patita puesta en Marruecos? ¿Le van a pagar algo allí? Digo yo, no lo sé, pregunto. Vale. 8, último punto, 22 de marzo de 2023, se negocia ya directamente la cesión del espacio aéreo del Sáhara. Controlar el espacio aéreo del Sáhara significa controlar el paso marítimo por el que llega todo el petróleo y gas de Nigeria. Si se lo entregamos, nosotros no existimos para la OTAN, nosotros no existimos para el mercado energético. Hasta eso les estamos regalando. Todo esto ha ocurrido, Miguel Ángel, Sandra, os lo pregunto, después de que a él le cacen el móvil, después de que a él le investiguen. Y hay una cosa que es obvia, Marruecos tenía que tener conocimiento de las actividades de Begoña Gómez, porque las actividades de Begoña Gómez iban con AP de Maroc, que era un centro donde están los 22.000 más altos directivos y empresarios de Marruecos, que los tiene a todos controlados. Por lo tanto, si tú entras en contacto con los 22.000, el primero que se entera es el rey. Y por lo tanto, ellos tenían información de los negocios que ella estaba haciendo. ¿Se pueden haber enterado de las relaciones comerciales lucrativas de Begoña Gómez a través del móvil de Pedro Sánchez? ¿Nos tienen enganchado por el móvil? Repito la pregunta. Absolutamente. Yo creo que todo esto que acabas de relatar, Carlos, no es casualidad, no es casual. Obviamente, en ese teléfono móvil se infectaron gigas y gigas de memoria. Por cierto, no se cumplieron los protocolos de seguridad del teléfono móvil y era competencia de Félix Bolaños, que luego se intentaba lavar las manos y encima sacar pecho en la rueda de prensa denunciándole cuando era su responsabilidad. Se cobraron la pieza de Paz Esteban, de la directora del CNI, para echarle el marrón. Y como digo, el propio Pedro Sánchez no cumplió ese protocolo de seguridad. Tenía gigas y gigas de memoria en su teléfono móvil con documentos, no sabemos, archivos, vídeos, etcétera. No sé si nunca lo sabremos. Y obviamente todo lo que ha sucedido a posteriori en política exterior relacionada con Marruecos está condicionado por ese espionaje al móvil de Pedro Sánchez. Sandra, ¿cómo lo ves? Y además es que incluso si no estuviera condicionado por ese móvil, entonces tendría que tener una explicación. Lo que no puede ser es que estemos sometidos a una humillación constante con Marruecos. Tú has puesto unos hitos ahí muy claros, pero hay otros tantos. O sea, cuando nos tenemos que callar, cuando vuelven a hablar de Ceuta y Melilla, cuando damos agua, por cierto, cuando damos dinero para garantizar el agua a los marroquíes mientras se las quitamos a los españoles, a los agricultores españoles. O sea, la lista de humillaciones es tan larga que merece cuanto menos una explicación. Os habéis fijado la bandera, ¿no? La bandera del revés puesta. Es que nos plantaron una bandera del revés. Sí, o sea, no sé, te pueden abofetear la cara, pero en terminología diplomática es que hay poquitas cosas más sensibles, más claras. La lista de humillaciones es tan larga que está claro que tiene que haber una respuesta. Y cuando no la hay, pues que nos perdonen, pero es que no sabemos ya qué pensar. Es imposible no mirar a un móvil y a unos negocios que están claros de Begoña Gómez en Marruecos. Y si no, pues yo insisto, que el presidente del Gobierno dé una respuesta y dé explicaciones. Pero cuando no es capaz de responder a una sola de las preguntas que se le lanzan en el Parlamento, está claro, insisto, que tiene mucho que esconder. ¿El qué? Bueno, pues que él lo diga. Agustín Leal, Gus Leal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Portavoz de Jucil y una persona que además está siguiendo muy de cerca qué es lo que está ocurriendo en la valla de Melilla, en la protección de las fronteras españolas, Ceuta y Melilla. Gus, yo te lo pregunto directamente porque hay algunas cuestiones muy llamativas, pero déjame antes que te pregunte directamente por lo que estábamos hablando. Yo no sé si hay más información sobre qué contenidos le pudieron sacar del móvil a Pedro Sánchez y si tiene relación con Marruecos o no, pero desde luego los primeros que deslizaron la sospecha de ha sido Marruecos fueron los propios del Gobierno. Bueno, nosotros en Jucil desconocemos la información de ese móvil, ¿no? Lo que sí es curioso que a raíz de que el mismo Partido Socialista dice a la prensa que le han pinchado el teléfono al presidente, a la ministra de Defensa y al ministro del Interior, es cuando se empieza a acceder en Marruecos. Lo que sí es curioso, y si detectamos los guardias civiles en nuestras fronteras del sur,
es que nada de lo prometido por parte de Interior para control de la inmigración ilegal y violenta se ha llevado a cabo. No se aplica ni siquiera la legislación ni nacional ni supranacional en materia de extranjería. La tragedia que ocurrió en el verano pasado con casi 30 muertos que intentaron acceder a España por la fuerza, se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir porque no se están adoptando medidas ni de refuerzo de personal, ni de refuerzo de medios técnicos, ni de nada. Y más cuando es más sangrante la situación, cuando vemos que Marruecos recibe dinero a las puertas en materiales, en equipos de última generación. Recientemente se ha gastado más de 10.000 millones de euros en armamento de última generación, dispone de cazas F-16, bueno, dispone de lo último en tecnología, y a nosotros nos tienen en la frontera de Melilla sin personal y materialmente podemos decir que con una mano delante y una mano detrás. Claro, déjame que hagamos un repaso, Gus, precisamente de eso, porque claro, tú ahí tienes información de primerísima mano y yo creo que refuerza 100% la tesis de que alguien ha tomado la decisión de que España tiene que estar humillada frente a Marruecos. Y quería centrarme, de hecho, en dos cuestiones, o en tres cuestiones. Tú has mencionado la del dinero y antes daba una cifra, 320 millones de euros que no se han destinado a que vosotros, la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército, yo que sé, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españoles protejan las fronteras españolas. Digo yo que es lo lógico. ¿Quién se cree en nuestras fronteras? Pues nosotros, obviamente. ¿Debería creérselas Marruecos? Bueno, da la casualidad de que no. Ceuta y Melilla la cuestiona permanentemente. Y ese dinero, en vez de enviárselo a vosotros, en vez de enviárselo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se lo damos a Marruecos, que no lo reconoce. ¿Tiene algún sentido que nosotros subcontratemos la protección de nuestras fronteras? ¿O lo que se está buscando es precisamente ser vulnerables? Totalmente. Somos vulnerables y es un despropósito y una traición a nuestra soberanía. Estamos pagando por proteger nuestra frontera a una nación manifiestamente enemiga de España en todo este sentido, que no hace más que amenazar con una guerra híbrida y la lleva a cabo cuando lo necesita, cuando lo estima conveniente. Hace 2 años hubo un salto a la valla en Ceuta de 10.000 ciudadanos marroquíes, porque eran marroquíes, orquestada por su gobierno. O sea, están las imágenes en televisión y en las redes sociales. La policía marroquí abría las verjas desde su lado de la valla y les decía cuándo y por dónde debían entrar y debían atacar a la Guardia Civil para acceder ilegalmente a nuestro territorio. Eso se llama guerra híbrida. Puede haber alguien que no lo quiera ver, pero esos datos, esas imágenes matan cualquier discurso buenista que vaya contra eso. Nosotros tenemos que ser capaces, con los medios adecuados y el personal adecuado, que repito, no lo tenemos, de garantizar la seguridad en nuestra frontera y de garantizar la legislación tanto nacional como supranacional de la Unión Europea, porque os recuerdo que es la frontera sur de la Unión Europea y el flanco sur de la OTAN lo que está en juego. Claro, y te voy a unir los puntos 2 y 3, porque yo creo que me los puedes contestar de forma conjunta. 2, si os sentís vosotros protegidos, es decir, cuando tenéis una actuación, si se os da material, si se os da equipo, si se da respaldo oficial, si os sentís protegidos o hay una decisión política para que no sea así. Y punto 3, que a mí me parece muy delicado y quiero además que nos lo detalles, se empezó a construir una valla en Melilla, una valla que de hecho se la acabó llamando, porque no había manera de saltarla, la infranqueable. Y de pronto, año 2020, se toma la decisión, recién comenzado, de que se para la construcción. Y la inmensa mayoría de la valla de Melilla en estos momentos no está con la infranqueable, está con la vieja. Y qué casualidad que todos los saltos suceden en la vieja. Bueno, lo cierto es que hay unos 500 metros en Melilla hacia el espigón de una valla que es infranqueable, o sea, ni Spiderman podría saltarla. El resto de la valla es precisamente una valla muy anticuada, que falla en los sensores, que no tiene una capacidad de disuasión desde que gritaron las concertinas, y es por donde se producen todos los saltos. De hecho, esos 500 metros que te digo de una valla mejor preparada, apenas hay vigilancia porque no representa un riesgo que salten por ahí. Y luego lo que decías del abandono, pues claro que estamos abandonados. Nos estamos abandonando ya no solo en Ceuta y Melilla, sino en toda España. La Guardia Civil está en retirada. Este Ejecutivo es la política que ha adoptado en Interior, retirar a la Guardia Civil, ceder competencias encubiertas. Y más sangrante es en Ceuta y Melilla, efectivamente, no se refuerzan los efectivos, no se dota de material, no se aplica la ley. Y os recuerdo que hace unos meses cesaron al coronel Torresana, que era el jefe de la comandancia de Melilla, por pedir públicamente un protocolo de actuación para proteger a nuestros compañeros que actúan en la valla.
en inferioridad de condiciones. Siempre. Sigue sin sustitución, ¿no?, esta persona. O sea, ha sido sustituido por el de abajo, pero no se ha hecho una captación de una persona para ese cargo. No, todavía no. Hay un jefe de comandancia interino por el momento. O sea, Gus, que si juntamos todas las piezas, si juntamos lo que yo acabo de explicar del móvil de Begoña Gómez, del móvil de Pedro Sánchez relacionado con Begoña Gómez, hombre, yo creo que es bastante fácil sospechar de que está ocurriendo algo, porque lo que nos estás narrando no es una cuestión de me he olvidado de Ceuta y Melilla, es una cuestión de he decidido que se para una valla, he decidido que no se tenga respaldo político, he decidido que el dinero que tiene que ir para los guardias civiles, en vez de ir para los guardias civiles españoles, vaya para Marruecos. Son decisiones, no es una cuestión pasiva, es una cuestión activa. Esto es una dejadez total, manifiesta y una traición a nuestra soberanía, totalmente. El motivo, que sean los teléfonos o no, nosotros lo desconocemos, pero que es una traición manifiesta a nuestra soberanía, a nuestra integridad territorial, a nuestra legislación y por ende a nuestra libertad, porque la seguridad es el pilar básico para que un pueblo viva en libertad. Esto es una traición total. Gus Leal, muchísimas gracias, portavoz de Jucil. Un abrazo fuerte, Gus. A vosotros, buenas tardes, Carlos. Quiero que veamos, Sandra y Miguel Ángel, les voy a pedir un último comentario, pero que veamos la reacción que ya están teniendo, porque evidentemente los dos principales partidos de la oposición, es decir, Partido Popular y Vox, sí han cogido este tema ya como bandera y dicen, oiga, usted no puede seguir escondiéndose, dar una explicación sobre algo que tiene una relevancia máxima y que ha alterado por completo nuestro eje de relaciones con un país que es problemático para España, que es Marruecos. Empezamos por Feijóo. Me gustaría hacerle dos preguntas sobre Marruecos. ¿Es posible? ¿Puede desmentir que haya cambiado la política del Sáhara por razones personales? ¿Puede desmentir que se cesara a una exministra de Asuntos Exteriores por la exigencia de Marruecos? La semana pasada evitó hasta 8 veces contestar esta pregunta. Por favor, ¿lo puede hacer ahora? Y Santiago Abascal. Nos podría decir si, tal y como hoy publica un periódico, cesó a la ministra de Asuntos Exteriores una semana después de que se lo pidiese Marruecos. Es decir, nos podría decir si Marruecos quita y pone ministros en España. También nos podría contestar por qué se perjudica y persigue a nuestra agricultura, prohibiendo trasvases, permitiendo que Marruecos multiplique sus exportaciones en detrimento de las nuestras o subvencionando incluso el acceso al agua en Marruecos. Esta es la postura que yo creo que es obvia y lógica. Oiga, dé una explicación, porque ha virado 180 grados la política exterior en relación con Marruecos y ha virado para peor. ¿Qué crees que puede acabar ocurriendo, Sandra? Pues no lo sé, porque como decía antes Miguel Ángel, no sé si algún día vamos a saber qué hay en ese móvil, que sería la clave, ¿no?, de todo este asunto. Pero yo creo que es muy importante insistir una y otra vez en que ese cambio de postura se ha hecho de espaldas a los principales partidos de la oposición, al Parlamento, incluso al rey de España. O sea, esto no se puede consentir. Pero además hay una cosa que tiene que quedar clara, y es que hasta que este señor no se vaya de la Moncloa, España va a estar atada de pies y manos frente a Marruecos, un país que por mucho que se esfuerce en decir lo contrario Pedro Sánchez, ni es ni ha sido nunca un socio fiable. Por eso yo insisto, después de todo lo que hemos visto, de ese relato de hechos que has hecho, de todas las cesiones que hemos dado en los últimos años, de todas las humillaciones, hasta que este señor no se vaya, no va a parar, porque cuando se cede una vez, se cede todo, el chantaje no va a parar. O sea, que esto es lo más importante y lo primero que tenemos que concluir, porque luego el por qué es muy difícil que lo sepamos, pero lo importante es tener clara cuál es la solución, y la solución es que este señor se vaya de la Moncloa, porque si no, vamos a seguir sometidos a un chantaje constante y permanente. Miguel Ángel Pérez, el caso Pegasus está judicializado. ¿Tú crees que se va a investigar algo de verdad? Lo digo porque el tema es alto voltaje. Yo creo que Carlos, desde que salió en rueda de prensa Bolaños haciendo esa escenificación de que iban a denunciarlo ante la Audiencia Nacional, a mí ya me olía mal, me olía a numerito. Es una investigación muy complicada porque es prácticamente imposible hallar a los autores de ese espionaje a través de Pegasus, ya se dijo desde el principio, y me parece que todo ha sido un numerito del gobierno. Pedro Sánchez obviamente está actuando una vez más como un felón, como un traidor a los intereses de España, anteponiendo los de Marruecos. Ya no antepone simplemente los intereses de Marruecos, es que Marruecos gobierna en España. Es que este hombre ha sido incapaz de desmentir por qué se cesó a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, y si fue una petición de Marruecos. Es que Marruecos está gobernando en España con Pedro Sánchez. Nos vamos al siguiente bloque. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Sandra, tú no te muevas, que donde hay agua está Sandra, donde está Paje está Sandra, donde está Doñana está Sandra. Vamos con ese bloque y qué hay de verdad en lo que se está diciendo de la sequía, qué hay de verdad en lo que se está diciendo Doñana y qué hay de mentira.